Todito es tan perfecto porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso, si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no, también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor. Su voz era un susurro del alma, sus canciones, profecías de un mundo roto. Facundo Cabral, el poeta errante, que vivió cantando a la vida, y la muerte lo encontró en una balacera absurda. Este es el viaje de un hombre que convirtió el dolor en versos y se convirtió en leyenda. Lo llamaban el loco lúcido. Decía que las fronteras eran cicatrices en la tierra. Hasta en el exilio, seguía creyendo en el amor aunque el mundo se desangrara. Era un 9 de julio del 2011, cuando una lluvia de balas callaron al hombre que desafió a tiranos con versos. ¿Fue un error? ¿Una conspiración? ¿Quién quería silenciar al poeta que cantaba sin miedo? Esta es la historia jamás contada de Rodolfo Enrique Cabral, el misterio que aún hoy estremece a América Latina. Rodolfo Enrique Cabral Camiñas. Nació en La Plata, Argentina, el 22 de mayo de 1937. Hijo de una familia desgarrada por la pobreza y la violencia, abandonó por su padre, dejándolo a merced de un destino cruel. A los 9 años, su hermana Aurora fue asesinada. Se enfrentó a un mundo solo, sin escuela y sin qué comer. El pequeño Facundo encontró refugio en los libros robados y las canciones de Atahualpa Yupanqui. En ese entonces, él y su madre emigraron a Tierra del Fuego, donde sobrevivieron recolectando cartones. Mi madre me enseñó a ver belleza en la miseria, diría años después. Pero el infierno no terminaba. Su madre fue encarcelada por robar pan para alimentarlo, un trauma que marcaría su alma. A los 14 años, huyó del hogar de sus tíos abusivos. Y vagabundo en Mar del Plata, dormía en cines y a menudo leía libros. Y a los 15 años huyó de casa, recorriendo América Latina a pie, trabajando en oficios diversos mientras descubría la literatura y la música. Un día un sacerdote llamado franciscano lo rescató, dándole refugio y una guitarra, confesó que la música fue su salvación. En los 60, adoptó el nombre en honor al caudillo Facundo Quiroga y por el navegante portugués. Su voz áspera y poética lo catapultó a los festivales de folk, donde cantaba contra la injusticia. Él decía frases que lo hacían ver para algunos loco y para otros genio. Ya en los 70, su voz se alzó como un trueno y sus canciones, mezcla de folk y filosofía, desafiaron a las dictaduras. Pero en Argentina, los militares no toleraban profetas. Facundo era un cantante y también era un chamán. Hablaba de Dios, de la injusticia, de las estrellas y todos lo escuchábamos como si fuera la primera vez. Su música trataba de fusión de folk, protesta social y filosofía existencial, con letras cargadas de metáforas y espiritualidad. Su nombre real era Rodolfo, pero eligió llamarse Facundo, el que habla con los muertos. La pobreza, el abandono y la violencia marcaron su alma, y de ese dolor nació el artista que nadie pudo domesticar. En 1970 compuso No soy de aquí ni soy de allá, y otros temas destacados como Cantares, Pobrecito mi patrón. Fue entonces que en el 1976 le ocurrió algo inesperado. Videla lo declaró enemigo de la patria. Fue entonces cuando Cabral vagó por el mundo, pero jamás cayó y dijo: «Prefiero morir de pie que vivir arrodillado», gritaba ante los fusiles. Recorrió el mundo con recitales donde combinaba música, monólogos filosóficos y humor, y publicó libros como Aviso a los navegantes y Borges y yo, reflejando su pensamiento humanista y promoviendo el amor, la sencillez y la libertad, influenciado por el budismo, el cristianismo y el existencialismo. La Junta Militar Argentina censuraba su música. Ellos decían: lo que canta Cabral es subversivo. Amenazado de muerte, partió al exilio, México, España y Estados Unidos. En 1984, con el regreso de la democracia, volvió a una Argentina que lo recibió como un profeta. Y sus palabras fueron: «Volví para decir que el amor vence al miedo». Y tras una crisis espiritual en los años 90, abrazó el misticismo, mezclando budismo, cristianismo y poesía. Sus conciertos eran sermones. Él recargaba lo siguiente:
No estás deprimido, estás distraído. La vida es un carnaval, pero hay que verlo. Alberto Cortez, su amigo y colaborador, recordaba, y decía que Facundo vivía en un éxtasis permanente, como si cada día fuera su último canto. En Guatemala, durante una gira, fue víctima de un ataque que supuestamente iba dirigido a un empresario. Su muerte conmocionó a América Latina y los autores materiales fueron capturados, pero los intelectuales siguen impunes. Fue un daño colateral, pero ¿quién ordenó matarlo? Cabral murió por estar en el lugar equivocado, o quizás en el momento exacto. La versión oficial habla de ajustes de cuentas entre narcos, pero ¿y si hubo algo más? Facundo planeaba un disco sobre corrupción en Latinoamérica. ¿Acaso era demasiada verdad para algunos? Hay archivos ocultos, correos, llamadas, pero lamentablemente parece ser que alguien pagó para que este caso nunca se resolviera, y más de una década después, el crimen sigue impune. ¿Fue casualidad? ¿O Facundo Cabral, el eterno rebelde, se convirtió en la víctima perfecta de un sistema que jamás entendió su luz? Él solo iba cantando, como siempre, ¿cómo odiarlo? Él nos enseñó que el perdón es la única revolución. Aunque fueron algunos balazos que acabaron con su cuerpo, pero no acabaron con su voz, el asesino huyó, y el crimen quedó impune, y sin embargo, aquel día, Latinoamérica entera lloró a su juglar. Murió a los 74 años, y sus últimas palabras fueron, gracias a la vida, que me ha dado tanto. Hoy, sus canciones son himnos de resistencia. En 2016, la UNESCO lo declaró Mensajero Mundial de la Paz. En Argentina se declaró el Día Nacional del Cantor de Protesta, en su honor, el 9 de julio. Sus canciones continúan siendo himnos de libertad y del autoconocimiento, dejándonos su frase más célebre, no estás deprimido, estás distraído, síntesis de su mensaje optimista. Facundo vive aquí, en cada guitarra que suena en una esquina. Él nos recordó que hasta en el infierno se puede cantar. Hoy, Facundo Cabral ya no está, pero sigue aquí. Sigue en cada verso que desafía al olvido y en cada rebelde que cree en la luz. Porque él, el eterno vagabundo, convirtió su vida en una canción y las canciones jamás mueren. Facundo Cabral partió dejando más preguntas que respuestas, pero su voz sigue viva en cada verso, en cada rebelde que canta contra la injusticia. Si este documental te hizo sentir, suscríbete para más historias que desafían al olvido. No olvides comentar ¿quién crees que quiso silenciar al juglar? Y no olvides la mejor manera de honrarlo compartiendo su legado. Hasta la próxima. Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan.